hablando un poco sobre la percepción espiritual, así que esa transmisión igual la estoy editando para poderla subir a YouTube y que la gente no se pierda igual que esta fiesta que estamos a punto de comenzar o de celebrar, tiene como propósito que tengamos un cambio de percepción, de esa percepción humana, natural, muchas veces automática, poderla elevar a una percepción espiritual. Tener esa habilidad también de poder recibir del cielo estos paquetes energéticos que nos da el universo y la oportunidad de poder cambiar estas percepciones. En el mundo espiritual existen siempre portales. La palabra Rosh quiere decir comienzo y nosotros que estamos estudiando la Cábala, la espiritualidad, la raíz judía, nos vamos dando cuenta que cada Rosh, cada inicio, ya sea de mes o un año nuevo, hay un periodo donde nosotros podemos cambiar nuestra percepción. Podemos salir del modo automático en el que estamos y poder tomar el control de muchas cosas. El hombre que no conoce esta ingeniería, lo que le va a ocurrir es que todo el tiempo no va a poder salir de un ciclo. Cree que está haciendo cosas para la elevación, pero no lo es. Eh, yo sé que aquí hay personas que alguna vez han visto los videojuegos y en unos videojuegos hay una especie de avatares. En cualquier videojuego, si usted ve a su hijo jugando Free Fire o jugando cualquier otro tipo de juego, cuando uno toma el mando o el control en un videojuego, uno adopta un avatar en un videojuego. Y uno hace que ese avatar se mueva como uno quiere. Pero en el videojuego ocurre lo siguiente, que no solamente están los avatares, las personas que manejan ese juego, sino que hay un mundo virtual en cada videojuego. Y en ese mundo virtual hay animales, hay restaurantes, hay edificios, hay gente que no cumple ninguna función más que rellenar y ser parte del videojuego. Pero los protagonistas son aquellos que toman el control. Entonces, en el mundo en el cual nosotros estamos viviendo, ocurre exactamente lo mismo. Esto que le voy a decir es algo que a una mente natural le va a romperle la cabeza. En el mundo en el que nosotros estamos viviendo, nosotros estamos manejando, los que tenemos conciencia, los que hemos alcanzado un nivel de percepción y espiritualidad, estamos dirigiendo nuestra vida y le estamos dando propósito. Y en el mundo hay personas que solamente sirven como objetos animados, no cumplen ninguna otra función más que rellenar el videojuego. Aquellas personas son las que son dirigidas por la Matrix, por el sistema cósmico. Solamente las personas que elevan su conciencia son los que toman el control. Quiero continuar con cosas que dejé pendiente el día de ayer y el tema que quiero compartir hoy día con usted es lo siguiente. Y quiero que usted se haga una pregunta y a medida que vamos a ir desarrollando esta enseñanza, nos vamos a ir respondiendo lo que quiero compartir con ustedes. Así que hágase esta pregunta y este es el título de esta enseñanza. ¿Mente natural o espiritual? ¿Qué tipo de conciencia o de mente tenemos? ¿Mente natural o mente espiritual? Llevamos varios días hablando sobre las fiestas y portales espirituales. Venimos transmitiendo enseñanzas, tomando las porciones de la Torá y alineándonos a un sistema que el Creador diseñó para que nosotros podamos recibir una ayuda adicional en ciertos periodos de nuestra vida donde nos encontramos estancados. Hay personas que pueden orar, pueden ayunar, y no digo que no lo sigan haciendo, pero esto es igual a personas que están aprendiendo la medicina. Comienzan a diagnosticar una enfermedad o una persona que está en estado de enfermedad. Ellos se pueden demorar una semana en dar un diagnóstico, pero aquel que conoce la habilidad, aquel que ya ha estudiado, aquel que ha pasado un doctorado, él solamente con 2 o 3 exámenes que le haga a esa persona va a encontrar la solución.
Un experimentado lo va a solucionar en una hora y otra persona que no sabe le va a costar, o alguien que está aprendiendo le puede costarle 3 o 4 días. De la misma forma, funciona el mundo espiritual. Aquellos que conocen los códigos, cómo funciona el mundo espiritual, va a poder obtener del cielo lo que a otra persona le puede costar 1 año, 2 años, usted lo puede tener en un día, en 2 días o en una semana. Esa es la ventaja y el aceleramiento que tenemos nosotros al conocer estos portales, al conocer esta ingeniería. Esa es la ventaja que vamos a tener. Cuando nosotros conocemos que hay un día donde el creador diseñó para que tú tengas milagro, ese día tú puedes conseguir algo del universo que a otra persona le puede costar más tiempo. No digo que esa persona no lo tenga que hacer. Muchas veces, como dije ayer, va a tener que llevar a su vida a una actualización para que pueda recibir del cielo el paquete energético necesario para solucionar sus caos, sus problemas en esta dimensión. Entonces, hay personas que ya han entendido lo que estoy hablando, que ya han conectado con los mundos espirituales a través de ciertas ingenierías que el universo nos da. El otro día mi hermana Erendina habló con mi esposa, con la enfermedad que ella estaba pasando, y ella hizo una meditación, una oración por ella, en la ingeniería que ella maneja, y eso dio resultado. Entonces, en el mundo espiritual tenemos herramientas a disposición que podemos ocupar. El problema es que cuando nosotros conocemos algo, ya salimos del modo automático, salimos del funcionamiento que la Matrix controla y queremos que otras personas hagan o conozcan lo mismo que nosotros conocemos, y muchas veces nos podemos llegar a frustrar cuando otras personas no logran comprendernos. Es muy difícil, esto nos cuesta. Siquiera a mí me costó llegar a esto porque tenía información de la religión, tenía información que desde niño me vinieron inculcando, y es muy difícil cortar con esos patrones. Pero cuando te das cuenta de que lo que tú crees no te da resultados, necesitas algo más. Vamos a ir a la escritura, al primer libro de Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice así la escritura en el Nuevo Testamento. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Voy a repetir, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. ¿Cuál es el espíritu del mundo? El espíritu del mundo es el espíritu que controla el sistema que nosotros estamos viendo en este momento. Este espíritu del mundo es el que tiene a las personas en modo afán. Cuando viene una temporada como Nuevo Año, como Navidad, incluso como Halloween, que hoy en día está de moda, que en Chile y en países latinoamericanos que nunca esa cultura se había visto, llega esa temporada y el espíritu del mundo le está dando una información a la gente que vive en modo automático para que vivan en afán. El consumismo que nosotros vemos a nivel mundial es producto del espíritu que se está recibiendo de un mundo espiritual. Hay que cambiar también la palabra espíritu, porque la palabra espíritu es energía, es una energía que viene de un mundo cósmico y tiene a la gente en modo automático. Pero el apóstol Shaul de Tarso, o más conocido como el apóstol Pablo, nos está diciendo algo. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Entonces, ¿qué energía, qué espíritu es el que nosotros hemos recibido? Aquí el apóstol Pablo está haciendo una diferencia. Los cabalistas, los maestros que hoy en día estamos escuchando, nos están diciendo que hay dos tipos de personas. Una persona que puede estar sobre el sistema cósmico y otro que está siendo dirigido y rigido por el sistema cósmico. El que está siendo dirigido por la Matrix, ese está siendo dirigido por la energía o el espíritu que controla este mundo, que los tiene a todos en afán.
corriendo de un lado para otro, se levantan, van a su trabajo, llegan a su casa y no hay luminosidad en sus acciones, no hay un propósito, no hay un estado de conciencia. Y el apóstol Pablo nos dice, sino que nosotros hemos recibido el espíritu que proviene de Dios. O sea, en otras palabras, nosotros hemos recibido una energía que viene del mundo espiritual para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por eso, hoy en día, cuando nosotros hablamos de portales cósmicos, cuando nosotros hoy día hablamos de fiestas como Rosh Hashanah, como la fiesta de Pesach, las fiestas que se nos aproximan, Yom Kippur, hay diferentes portales energéticos y es lo que Dios nos ha concedido. Hay un alineamiento en cada uno de nosotros de acuerdo a la energía que nosotros estamos recibiendo de parte del cielo para que sepamos lo que Dios nos está dando. Esto es tremendo, porque si usted no supiera que tiene esa energía, usted no estaría en estos momentos a punto de celebrar la fiesta de Rosh Hashanah. No estaría celebrando Shabbat. No estaría esperando los portales cósmicos que el cielo le está otorgando. ¿Y sabe por qué usted los está recibiendo? Porque usted ha recibido, a diferencia de otra persona que vive en el modo automático o con la energía del mundo, usted está recibiendo un paquete de parte del cielo. Un impulso energético o un poder adicional para que nos acerquemos más a él. El verso 13 dice, lo cual nosotros también hablamos. Por eso nosotros tenemos este lenguaje de hablar de Shabbat, hablar de fiestas cósmicas, de portales energéticos, de elevación de conciencia, porque esa es la energía que estamos recibiendo. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y aquí está el verso con el que vamos a entrar. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pero el hombre natural, hay una versión que incluso dice, pero el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu. Hoy en día, lo que nosotros estamos comprendiendo que viene del mundo espiritual, hay muchas personas que nos van a criticar, que nos están juzgando. Hay videos de predicadores, predicadoras que están en contra del movimiento supuestamente judaizante, pero este no es un movimiento judaizante. Este es el movimiento, esta es la ingeniería que Dios diseñó desde antes de la fundación de los mundos para que nosotros tengamos encuentros con ellos. La gente que te critica, la gente que no entiende esto, la escritura lo está diciendo claramente. La mente natural no entiende las cosas del espíritu. Yo no quiero que con este mensaje, que con esta enseñanza, haya gente que se sienta ofendida. Yo no quiero que personas crean que yo los estoy ofendiendo. Yo voy a ocupar la Torah, la escritura, para darle a entender a muchas personas que lo que están haciendo ellos es estar bajo una frecuencia natural o animal. Solamente una persona que está en estado natural no va a entender lo que es Shabbat, a menos que cambie su naturaleza. Una persona no va a poder entender las fiestas espirituales a menos que no cambie su percepción espiritual. Y usted puede enseñarle, puede colocarle los mejores versos bíblicos, darle a entender con todas las experiencias que salen en la escritura, esa persona no lo va a poder entender. Porque una mente natural no puede entender las cosas del espíritu. Lo que nos hace diferente a nosotros de un animal es el estado de la conciencia. Un animal puede tener sentimientos porque ama a sus cachorritos, ama su núcleo de animal donde se rodea, los protege, se protegen entre ellos, pero un animal no tiene la conciencia que debería tener un ser humano. ¿Y cuál es esa conciencia?
Un animal puede sentir el cariño, puede sentir la amenaza, puede sentir todo ese tipo de sentimientos y acciones, pero un animal jamás va a poder hacerse una pregunta si existe o no existe Dios. Un animal nunca está pendiente de hacer lo correcto, de que si sus acciones son las adecuadas, si está ofendiendo o no ofendiendo al Creador. Un animal no va nunca a poder comprender aquello o actuar de esa forma. Y hay muchas personas que viven de esa forma. Jamás usted los va a ver preguntándose si sus acciones les están agradando al Eterno o no. Si ellos buscan o no buscan al Creador. Esa persona está viviendo en un modo automático, en una conciencia animal. Por más que usted le diga, hay un creador que te creó con un propósito, tú no estás en esta dimensión física para absorber aire, para cumplir una misión mecánica, sino que tú estás con un propósito más allá del trabajo laboral que estás desarrollando. Y esa persona, por más que usted le quiera darle a entender, esa persona no te va a poder comprender. Aún en la misma religión, cuando nosotros le enseñamos a una persona con amor la ingeniería de lo que nosotros estamos aprendiendo, hay personas que no nos van a comprender. ¿Sabes por qué? Porque una mente natural no entiende las cosas que son del espíritu. Yo quiero que veamos cómo es una mente natural. Por eso, hágase usted, a medida que yo voy enseñando esto, qué tipo de mente tiene usted. ¿Mente animal, mente natural o mente espiritual? La mente natural es la que es dirigida por el sistema cósmico. Este sistema cósmico le da las órdenes a los animales que en cierto tiempo se tienen que aparear, en cierto tiempo tienen que salir de un límite e irse a otro límite donde haya mejor clima. Hay especies de animales que en el invierno se dedican a cuidarse, a invernar, y en el verano trabajan para vivir bien en el invierno. Eso lo hace una mente natural o animal. Vive solamente para su supervivencia. Y más de allá, nunca se va a preguntar si existe o no existe Dios. Cuando el ser humano se levanta, va al trabajo, llegó a su casa, se bañó, descansó, prendió el televisor y se acostó, usted no es tan diferente de ese animalito. Está siendo dirigido por la Matrix. Y usted tiene que marcar la diferencia. Porque bien, decía el apóstol Pablo, Dios no nos ha dado a nosotros el espíritu que dirige a este mundo, sino que estamos siendo dirigidos con una energía espiritual para saber lo que Dios nos ha concedido. Los animales se juntan entre especies. Los leones se juntan con leones, los osos con osos. Aún en el mar, cuando usted ve un programa, va a encontrar que un cardumen de peces se mueve de un lugar y a otro lugar y arrancan de otra especie que se los pueda devorar. En la realidad que nosotros estamos viviendo y lamentablemente en la realidad religiosa que vivimos, hay personas que se comportan igual a los animalitos. Como dije, no quiero que nadie se sienta ofendido o crea que yo lo estoy tratando de animal. Yo estoy haciendo la comparación de cómo funciona la mente natural. Cuando una religión dice, yo no me puedo juntar con estos hermanos de allá porque estos saltan mucho, se están comportando igual que una especie de animal que se juntan con ellos mismos nomás y no quieren o no pueden juntarse con otros. Cuando estos dicen, yo tengo la verdad, ustedes están equivocados, que estas personas de acá, esta religión usan velo, que estos guardan el sábado, que estos cuidan acá, que estos lo dicen Hachem, que estos dicen Yahweh, que estos dicen Jehová, y empieza a haber una diferencia y una distorsión, y lo primero que dicen, mejor juntémonos nosotros. Estos de acá dicen, nosotros tenemos la verdad, y me comienzo a juntar entre especies. Dios no nos ha dado una mente natural.
Nosotros, ¿cómo tenemos que salir de esa conciencia cuando aprendamos a vernos a todos como iguales? Que todos somos delante del Eterno, idénticos, como decía la porción de la Torá esta semana. Hoy están todos delante de Hashem. El líder, el jefe de tribu, el aguatero, el que corta leña, delante del Eterno no hay diferencia, somos todos iguales. Y todos vamos a ser juzgados de la misma forma, de acuerdo a nuestras acciones. El problema es que tengo que salir de una mente natural, tengo que cambiar mi percepción. Esta vez tengo que elevarme y no hacer la distinción. Nosotros, y siempre digo esto, si nosotros decimos que tenemos o estamos en el camino de la verdad, nuestras acciones son lo que le van a demostrar. Cuando yo no tengo envidia, cuando yo no estoy criticando a otra persona lo que hace, realmente eso evidencia que estoy en el camino correcto. Solamente los animales se atacan entre ellos. Un animal para poder sobrevivir tiene que atacar al más débil, porque es la ley de la selva. Esa es la cadena alimenticia que tiene, pero no en nosotros. Nosotros para poder brillar no necesitamos apagar la luz de nadie. Para que usted pueda seguir el camino del Eterno, usted no necesita atacar otra religión. Y si otra religión está atacando lo que usted está haciendo, esa persona está comportándose en una mente animal o natural. Nosotros tenemos que salir de esos paradigmas que son provocados por el sistema cósmico. Los animales se atacan entre ellos, hacen la diferencia. Nosotros no debemos de atacar lo que otra persona hace. Como siempre digo, dejemos que las personas tomen sus propias decisiones mientras no le hagan mal a nadie. Hoy en día, la pregunta es, ¿quién tiene la verdad? Yo escuchaba hace días atrás a un pastor que él salió de la religión, es el pastor Jonathan Piña, él salió de la religión y comenzó a estudiar la Cábala. Y se le fue en contra la misma religión por expandir su conciencia y entender la realidad de otra forma. Y este pastor hace un análisis en uno de sus videos acerca de la verdad o a quién le pertenece la verdad. Y es increíble que la religión musulmana tiene el 22% de la población que está adherida a su religión. El judaísmo tiene el 7%, el cristianismo tiene como un 7-8%. Imagínate el nivel de creencia que tienen los musulmanes. Y el Dios que ellos adoran, aunque usted no lo crea, es el mismo Dios que adoramos nosotros. Porque no existe otro Dios. Hay algo que el padre Abraham dijo y se dio cuenta cuando nosotros decimos el Shema Israel Adonai, Eloheinu Adonai Echad. Eso quiere decir, escucha Israel, tu Dios es uno. Pero lo que Abraham estaba viendo no era que existía un solo Dios, sino lo que Abraham vio es que todo es Dios. Todo lo que nosotros vemos, amado hermano, es Dios. Dios lo llena todo en todo. Como dijo Salomón, ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contener a Dios. Y cómo es increíble que una parte de la población que sigue una religión crea que ellos tienen la verdad. En el momento que alguien se hace dueño de la verdad, quiere contener al Eterno y ni los cielos de los cielos de los cielos pueden contenerlo. Dios es todo, Dios está y tiene un plan para con todas las personas, amado hermano. Van a haber personas que jamás van a agarrar una Biblia, que jamás van a escuchar el nombre de Yeshua. Ellos nacen en una religión, en una cultura. Sin embargo, Dios tiene un plan con esas personas. El que no lo pueda entender está en una mente natural. No comprende las cosas espirituales, creyendo que solamente su propia especie es la que vive en la ley de la selva. ¿Usted cree que los leones se preguntan cuántas especies hay en la selva? Si están preocupados si existe otra especie en otro lugar.
se rodean entre ellos mismos. Así piensan las religiones, creen que ellos tienen la verdad y que no existe nada más que la verdad que ellos tienen. Tenemos que salir de ese estado de conciencia natural. El hombre natural no percibe las cosas del espíritu. Para nosotros poder entender cómo funciona el mundo espiritual, tenemos que elevarnos sobre el pensamiento que dirige la matriz, que dirige el sistema cósmico. Ayer estuve hablando acerca del cambio de percepción. Y una de las cosas que dije ayer, que fue que cuando Adán pecó, se le abrieron los ojos naturales y sensoriales. Y en ese momento, él vio la dualidad, se abrió el portal para ver lo bueno y lo malo. Los ojos espirituales, sus sentidos cósmicos, se le cerraron y empezó a ser dirigido por el sistema cósmico. Antes, el sistema cósmico le hacía caso a él, le obedecía a Adán. Pero después pasó lo otro, lo contrario. ¿Qué fue? Que el sistema cósmico fue el que empezó a gobernar al ser humano. Pero sin embargo, hubieron personas que siguieron los diseños que Adán venía recibiendo. Porque Adán no perdió toda la percepción espiritual, perdió la dirección del mundo que gobernaba, el gobierno lo entregó, hubo un cambio de mando y, como dije ayer, hubo un ángel llamado el ángel Raziel, que fue el que le iba soltando, recordando a Adán todas las memorias cósmicas y cómo funcionaba este universo. Y Adán lo fue transmitiendo verbalmente, oralmente, a sus descendencias. Por eso nosotros vemos, hay gente que critica o no entiende lo que es la Torah oral. Yo quiero que la gente que me ve, que es de otras congregaciones y van a ver este video a través de YouTube, quiero que entiendan algo. Cuando nosotros hablamos de la Torá, no solamente hacemos mención a los 5 libros de Moisés o al Pentateuco. La Torá trasciende esta dimensión física. La Torá fue la ingeniería que Dios creó antes de la fundación del mundo. Fue el plano con el cual el Eterno le dio vida y origen a todo lo que hoy día vemos. Y esa Torá es llamada cábala, es llamada secretos místicos, son las llaves que tenemos nosotros para dirigir este universo. ¿Y cómo sé que la Torá siempre ha estado? Porque en la escritura o en la Biblia que usted lee, hay ciertos versos que están ahí y nos hablan de esta ingeniería. ¿De dónde aprendió Abel a ofrendar y a llevar sacrificios al Eterno? Cuando nosotros leemos que Caín y Abel llevaban sus ofrendas, ¿de dónde lo aprendió? ¿De dónde aprendió Jacob a diezmar si la Torá todavía no se había entregado? Hay muchas cosas que vamos a ver en la Torá de la transmisión que Adán le fue enseñando. ¿Y de dónde aprendió eso? De las memorias cósmicas, del diseño que Dios le dio a Adán. Por eso vemos que antes que la Torá fuera entregada, los 10 mandamientos, como le llama la religión, pero esto no es 10 mandamientos, esto va más allá que eso. Antes de todo eso, vemos que Noé agradó a Dios y su familia se salvó. Vemos que Enoc fue traspuesto para no ver muerte, porque él estaba unido al Dios infinito. Vamos a ver en la escritura hombres que conocían esta ciencia llamada la Torah oral, llamada la ingeniería cósmica. Y esto es lo que Dios nos entregó a nosotros para poder nosotros estar sobre las dimensiones cósmicas. Por eso tenemos la oportunidad en cada portal, en cada fiesta, de que nosotros tomemos el control de todo este sistema cósmico, kármico, de leyes de causa y efecto. Eso, amado hermano, no se ha perdido. Eso está vigente para una persona que puede elevar su conciencia. Moisés, con la ingeniería de la Torah oral, ¿qué hizo?
dividió el mar, hizo milagros. Josué, como se conoce también Joshua, ¿qué fue lo que hizo él? Ahí sale la escritura que él colocó o frenó el sol, lo colocó en un lugar hasta que sus enemigos fueran derrotados. Eso es tener control de las leyes cósmicas del universo. Tienes el caso del profeta Elías. ¿Qué fue lo que hizo Elías? Dice que estaban todos los 400 profetas de Baal implorando por lluvia. ¿Y qué hizo él? Dice que soltó una palabra para que no lloviera en esa región hasta que él soltara la palabra de lluvia nuevamente. Él controló las leyes de causa y efecto. Las leyes cósmicas se pueden controlar. Hay sin fin de situaciones en la Biblia donde vemos cómo la percepción espiritual, como los sentidos cósmicos, una persona que entiende la ingeniería espiritual, como decía el apóstol Pablo, aquel que entiende lo que Dios te ha dado, tú puedes estar sobre el espíritu que dirige este mundo. Tienes el caso de Eliseo, que cuando fue a la guerra con su criado, Jesse, él estaba atemorizado porque había un ejército delante de él. ¿Y qué fue lo que dijo Eliseo? Padre, ábrele los ojos a mi criado. Y cuando se le abrieron los ojos, ¿qué pasó? Él vio carros de fuego que estaban alrededor de ellos a su favor. Eliseo vivía con una percepción espiritual abierta. Hoy tenemos que vivir con una percepción en el tiempo que estamos viviendo. Tenemos enemigos cósmicos, tenemos adversarios que vienen a impedir que tu propósito lo puedas cumplir. Todo lo que tú ves, y no solamente me estoy refiriendo a personas, sácate de la mente que tienes adversarios con forma humana. Esas personas que puede ser tu jefe, puede ser tu primo, tu hermano, puede ser un vecino que te está haciendo la vida imposible, está siendo dirigido por una mente cósmica para que usted no cumpla su propósito. Lo que yo quiero compartir con ustedes, espero que ustedes me lo puedan entender, porque el mundo, como dije al principio, está siendo dirigido por fuentes espirituales, por líneas cósmicas que están dirigiendo este sistema. Y el mundo espiritual, cósmico, la Matrix, está poniendo sus ojos en personas que elevan su conciencia, que pueden tener control sobre el sistema. Cuando una persona conoce su propósito, sabe para lo que ha venido a la tierra, y ese propósito está con ayudar al Tikkun Olam, a la reparación del mundo, y también cumplir tu propio propósito, tus propias imperfecciones e irlas superando. Cuando tú puedes irte elevando, va a ocurrir lo siguiente, que cuando tú empieces a quitarte esas cáscaras, esas clipos, vas a ir conociendo tu propósito y a la vez vas a ir influenciando y trabajando para que otras personas puedan cumplir su propósito. El sistema cósmico está en contra de eso. ¿Por qué cree usted que salen en las noticias atentados a aviones, sobre todo a personas que tienen la vacuna para el cáncer, la vacuna para el SIDA, la vacuna para ciertas enfermedades? Porque esas personas han puesto su vida a disposición del bienestar de la humanidad. El sistema cósmico está en contra de cualquier función que eleve esta sociedad, amado hermano. Hay una guerra, la guerra de Gog y Magog, la guerra espiritual, la guerra del bien y del mal, es una guerra mental, es una guerra cósmica, amado hermano. Es una guerra de personas que elevan la conciencia contra otras personas que están en modo automático. Las personas que están en modo automático, ellos no saben que están en una batalla espiritual. El cosmos sí lo sabe, porque el cosmos quiere controlar a estas personas. Pero Dios no nos ha dado herramientas físicas para combatir
a tu jefe, a tu hermano, te ha dado herramientas espirituales para atacar dónde está la raíz. La raíz de todo problema es una raíz espiritual. Y tenemos experiencia en la escritura de gente que estuvo sobre esas leyes cósmicas. Imagínate a Elías frenando la lluvia. Hubo una oportunidad, y esto está la pastora Eliana presente aquí, porque justo hubo un tiempo donde hubo casi un mes y medio, no me recuerdo si fue en febrero, donde en Chile comenzaron a haber incendios y el clima decía que por lo menos iba a haber 2 o 3 semanas más de lluvia. Y hoy en día hay aplicaciones donde tú puedes ver a qué hora incluso puede llover en tu ciudad o cuando viene tiempo bueno o tiempo malo. Nosotros revisamos el tiempo y no decía en ningún lugar que iba a haber lluvia. Solamente decía sequía, sol, calor, y habían incendios al norte del país o en el lugar céntrico donde los bosques estaban siendo incendiados. Y eso empieza a afectar la vegetación, la agricultura. Y ella estaba presente aquí cuando nosotros oramos para que Dios envíe lluvia dentro de 2 días. Fue así, oramos para que Dios trajera lluvia. Alteramos las leyes de causa y efecto, alteramos las leyes que estaban en los lugares cósmicos y en 2 o 3 días se mantuvo lloviendo y ese incendio se frenó. No había por dónde llover, pero una persona que entiende las leyes cósmicas y que sabe cómo funciona el mundo espiritual, las puede controlar. Si esto, amado hermano, mire, el mismo Dios al que le creyó Elías, el mismo Dios que servía Isaac, Jacob, el mismo Dios que servía Moisés, el mismo Dios que servía David, es el mismo Dios que usted sirve, es el mismo Dios. El problema es cómo tú le crees a ese Dios. No es un Dios diferente, es el mismo Dios. Puede hacer las mismas maravillas, los mismos prodigios que hizo antes los puede hacer hoy día, actualizadas en tu tiempo, en tu zona donde tú vives, puede cumplir los mismos milagros. Aprende a que el mundo espiritual te tiene que obedecer. Las leyes cósmicas te tienen que obedecer a ti. En esta fiesta de Rosh Hashanah tenemos la oportunidad de tomar el mando, de tomar el control de nuestras vidas y que las leyes cósmicas funcionen a nuestro favor. Y tú puedes mantenerte en esa dimensión durante todo el tiempo si te mantienes conectado a esa conexión espiritual. Imagínate que a Elías lo alimentaban los cuervos. ¿Dónde se ha visto que animales de rapiña llevaran alimento a un hombre? Y eso es causa de que ese hombre manejaba las leyes cósmicas, sabía cómo funcionaba el mundo espiritual. El mundo espiritual te tiene que obedecer. Usted tiene que concientizarse de eso. Usted tiene que creerlo en su corazón. El mundo en el cual usted vive lo tiene que obedecer. Cuando aprendas a conectarte al mundo espiritual, a tomar las herramientas, las llaves que el Eterno te ha dado, cada portal es una llave. Yeshua le dijo a Pedro: a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Si nosotros los vemos, literalmente está hablando, incluso hasta literalmente lo podemos ver y tomarle concientización a que tenía el poder para hacer cosas, para atar en la tierra y desatar en el cielo. Pero esto va más allá. Lo que Yeshua le estaba diciendo a Pedro: te enseñaré cómo funcionan los portales y te voy a enseñar que tú tienes la llave para influenciar el cosmos, el mundo espiritual, los reinos del cielo. Tú lo puedes influenciar. ¿Sabes lo que es hacer en la tierra para que funcione en el cielo? Le voy a entregarle una revelación que me acaba de venir del mundo espiritual. Mire, todos estos alimentos que nosotros vamos a usar en el ceder
ya sea la calabaza, ya sea el puerro. En cada ceder hay cosas y alimentos que representan algo. Eso viene de la materia física. Pero cuando yo le pongo la bendición, eso ya deja de ser una frecuencia o un alimento físico. Eso inmediatamente se convierte en una ingeniería, en una aplicación espiritual que es elevada a la dimensión espiritual. Y ahora, lo que yo haga en la dimensión física va a tener repercusión en el mundo espiritual. Por eso, cuando yo coma la granada, inmediatamente voy a estar cerrando mis ojos y voy a estar trayendo del mundo espiritual la conciencia, la cabanot que eso representa. Aquí tengo un comentario, una pregunta. Exactamente lo que dice mi hermana Erendira. Nosotros tenemos el control de ciertas cosas. Cuando tenemos la conciencia y lo creemos en nuestro corazón. Entonces, cada elemento del ceder nos va a llevar a qué? A elevar la materia física a una dimensión espiritual. Cuando tú elevas el vino en tu Shabbat, ahora le pones la oración, la verajá, Baruch, Atá Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Bore Peria Gafen, tú le pones la intención, la cabanot, ese vino ya dejó de ser vino, se convierte en intelectos divinos, se convierte en programas cósmicos que te ayudan a ti a cumplir tu función aquí en la tierra. Pero si nosotros no entendemos que tenemos la llave de atar en la tierra o de desatar en la tierra y que en el cielo nos dé lo que nosotros estamos haciendo, nosotros no vamos a conseguir jamás nunca nada. Tenemos que aprender eso. Lo que nosotros hacemos aquí con la conciencia adecuada va a tener repercusión en los cielos, en los mundos espirituales. Por eso les dije, tenemos el poder de cambiar las percepciones. Un hombre natural no entiende las cosas que estoy hablando. Va a ser muy difícil que entienda que el pan representa algo en el momento que lo estoy bendiciendo. En que cuando tú comas la miel con la manzana, eso representa algo en el mundo espiritual. Como decía el texto, el hombre espiritual no es entendido por una mente natural. Para él son locura. Lo que tú hagas, amado hermano, te pueden tratar de loco, de hereje, de sectario, de brujo, te pueden tratar de todo. Cuando tú prendas las velas de Shabbat, cuando tú estés prendiendo las velas de Shabbat, hay gente que te dice qué tipo de brujería o qué tipo de cosas estás haciendo. Deja que el hombre natural critique lo que el hombre espiritual no entiende. Déjalo que lo haga. No caigas tú en la misma frecuencia. Hay muchas historias, muchos mensajes que nos enseñan a nosotros mantenernos al margen de ese tipo de personas. Nosotros solamente enfoquémonos en lo que nos ha mandado el Eterno a realizar. Por eso, cuando tú haces una cabanot, cuando tú haces algo en una fiesta, en un Shabbat, hay personas que no lo entienden y ahora están prendiendo luces, prenden velas, en Hanukkah prenden 7, 8 velas. ¿Por qué lo hacen? No entienden la cabanot, no entienden la conciencia. Mientras tanto, usted sigue siendo bendecido, sigue siendo bendecido. Su vida es feliz porque tiene propósito. Mientras otra persona no lo entiende, a menos que su mentalidad no cambie de conciencia, no lo va a entender. Nosotros tampoco tenemos que entrar en el juego de a la fuerza tratar de cambiar a esas personas, porque usted no va a poder cambiar a una persona de la naturalidad que tiene en ese momento. Solamente lo que puede cambiar a una persona es el amor, es cómo nosotros hacemos las cosas. Nosotros en este ministerio o en nuestros hogares hacemos las cosas por amor, no por competir con nadie, no para demostrarle si que tenemos o no la razón de ciertas cosas. No, nosotros hacemos porque es la revelación que tenemos en este momento. Quizás nos faltan muchas cosas por aprender, pero no me quiero cerrar en mi caso a aprender las cosas nuevas. Y para poder aprender cosas nuevas tengo que muchas veces desaprender lo que a mí no me ha dado resultado. Hay algo de lógica que el ser humano
No puede seguir haciendo las mismas cosas que no le ha dado resultado. Si por años tú has hecho lo mismo y no te ha dado resultado, cambia. Intenta algo nuevo. Por último, pregúntate, ¿será que lo que están haciendo mis hermanos da resultado? Es preferible que tú preguntes eso antes que lo critiques. Por eso, mis amados hermanos, nosotros no tenemos que entrar en la crítica, en la sonará, en disminuir también la fe que otra persona tiene. No. Otras personas van a criticar, van a hablar de lo que tienen en su corazón y eso les puede traer pecado, porque en el momento que están juzgando, pueden ser juzgados. Mira lo que dice este verso. El verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas. ¿Pero qué quiere decir que juzga? Pesa, tiene control, tiene poder, tiene señorío sobre todas las cosas. El hombre espiritual tiene control sobre todas las cosas, pero a él el mundo no lo va a poder controlar o no lo va a poder juzgar. Voy a repetir esto en palabras actualizadas y cabalísticas. El hombre espiritual, la persona que ha elevado su conciencia, tiene el control de todas las cosas, va a juzgar el mundo espiritual, no juzgar de andar criticando, sino que sopesa, sino que tiene el control, tiene gobierno y autoridad sobre todas las cosas. En este caso, sobre la mente natural, sobre los estados cósmicos. Pero él, las dimensiones naturales no lo van a poder juzgar, no lo van a poder criticar, no le van a poder cobrarle ninguna factura. Eso pasa con una persona que se eleva en una dimensión espiritual. Lo que te lleva a ti a conectarte es la techubá también. Porque cuando tú no te arrepientes, no haces techubá, estás en el sistema kármico que puede venir a cobrarte la siembra que tú hiciste en un tiempo. Y tu cosecha, como dije ayer, puede ser el 30, el 60 y hasta el 100 por uno, porque siempre la proporción de la cosecha va en aumento de lo que tú estás sembrando. Y para salir y correr de ese estado de deuda, tienes que hacer teshuvá. Cuando tú haces teshuvá, solamente una conciencia que reconoce su pecado, que reconoce su transgresión y que quiere cambiar su actitud, es el que se arrepiente. Y cuando tú te arrepientes, el mundo espiritual no te puede cobrarte a ti ninguna cuenta. Quiero terminar con esto. Juan capítulo 5, verso 5, este párrafo, mis hermanos se lo saben de memoria, dice, algún tiempo después Jesús subió a Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Yo quiero que usted primero se detenga ahí conmigo. Hay muchos hermanos que dicen que nuestro maestro Yeshua creó una religión nueva. Amados hermanos, yo esto lo hablo con el fin de enseñar, no con el fin de criticar nada de eso, porque en la escritura está. Hay versos en la escritura, en el Nuevo Testamento, que es el libro más usado por el cristianismo, y ahí en el libro del Nuevo Testamento, claramente la escritura dice que Jesús no vino a abolir la ley, la vino a cumplir. Él nunca estuvo en contra de la tradición que el pueblo judío realizaba. Desde que el pueblo de Israel salió de Egipto, Dios le encomendó o le delegó fiestas espirituales, portales cósmicos, que hasta los tiempos de Yeshua seguían celebrándose. Si Yeshua no hubiese estado de acuerdo con esto, simplemente se crea otra cosa. Pero vamos a leer muchas cosas en la escritura donde Yeshua celebraba Shabbat, donde iba el día del reposo a la sinagoga e incluso la sinagoga estudiaba las porciones de la Torá. Él dice que abrió el libro de Isaías. Una persona que no entiende las raíces hebreas dirá, es que eso venía por la profecía, pero no era casualidad.
nosotros los que estamos, ya llevamos tiempo estudiando las porciones de la Torá, sabemos que la escritura, la Torá, se estudia con una porción del Pentateuco más una porción de los profetas. Yeshua entró en la sinagoga como acostumbran hasta el día de hoy mis hermanos judíos y nosotros los que estamos injertados a la fe de Israel a estudiar las porciones de la Torá. Y aquí dice que Yeshua subía a la fiesta. ¿Y por qué mis hermanos que dicen ser seguidores de Yeshua, que Jesús es su maestro, es su líder? Yo hasta el día de hoy no conozco a ningún discípulo que siga a un maestro que no haga las cosas que su maestro hizo. Hasta el día de hoy eso no existe y no va a existir. Si yo soy un maestro, lo mejor que yo puedo hacer para enseñarle a alguien primero es mi ejemplo. Un discípulo, si quiere aprender algo de su maestro, lo primero que tiene que hacer es seguir el ejemplo. Y después comienza a seguir las enseñanzas. Por eso es imposible que alguien se pueda llamar discípulo de Jesús, seguidor de Jesús, y no hacer lo que el maestro Jesús hizo. Es imposible, eso yo no lo puedo concebir ni hoy, ni mañana, ni nunca. Y eso no solamente hablando de la religión, eso no va a existir en ninguna área. Que un discípulo haga algo diferente a lo que su maestro está haciendo. Entonces, si alguien quiere comenzar a decir que Yeshua es su maestro, es su camino, es su Señor, incluso hasta mismo Jesús dijo, ¿por qué me llamas Señor si no hacen lo que yo os digo o no hacen lo que yo hago? Jesús dijo eso. ¿Y por qué la gente hoy en día no hace lo que Jesús hizo? ¿En qué momento Yeshua dice, no vayan a la fiesta, no celebren Shabbat, no hagan esto, no hagan lo otro? ¿En qué parte de la escritura Yeshua lo habla? Eso no sale en ninguna parte. Aquí vemos que en algún tiempo después Jesús subió a la fiesta de Jerusalén, pues se celebraba una fiesta de los judíos. Jesús varias veces subió a fiestas a celebrarlas. Esta fiesta a la cual Jesús subió era la fiesta de Rosh Hashanah. Era la fiesta espiritual que nosotros estamos también celebrando. Y dice, había allí junto a la puerta de las ovejas un estanque rodeado de 5 entradas cuyo nombre en hebreo es Betesda. En esas entradas se hallaban tendidos muchos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos se encontraba un hombre que llevaba 38 años paralítico. Sabemos que una vez al año bajaba un ángel y removía las aguas, y el primero que tocaba esas aguas se sanaba. Los sabios judíos, los sabios que descifraron los códigos, se dieron cuenta de algo, de que en ese día se abría un portal para milagros, de que en Rosh Hashanah se abre un portal para que el mundo espiritual se conecte de una forma sobrenatural con esta dimensión física. Fue en Rosh Hashanah que los sabios descifraron que Jacob vio esa escalera. Fue en Rosh Hashanah donde las mujeres que estaban estériles en la escritura, su esterilidad, su maldición de no tener hijos, se quebrantó y se quebró. En Rosh Hashanah comenzaron a ver ciertas alteraciones cósmicas que beneficiaban a la humanidad. De a poco se empezó a dar la noticia que una vez al año bajaba el ángel. ¿Por qué no bajaba en cualquier otro tiempo? Ellos, como manejan un calendario lunar, un calendario que Dios le dio desde que salieron de la esclavitud de Egipto, hasta el día de hoy ellos se rigen en el mismo calendario. Entonces, ellos sabían, en tal fecha va a pasar algo en este estanque. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ir. Este beneficio solamente le alcanzaba a uno, al primero que tocaba el agua. A esa fiesta llegó Yeshua, pero Yeshua, a diferencia del resto que estaba ahí, Yeshua actuaba igual que los grandes hombres de la Torá. ¿Y cómo actuaban los grandes hombres de la Torá? Ellos tenían control sobre las leyes cósmicas. Ellos tenían control
sobre las leyes espirituales. Ellos alteraban las leyes espirituales a su antojo. El poder de la palabra, esa es la manifestación, amado hermano, de una persona que tiene conciencia del mundo espiritual, de alguien que tiene los 5 sentidos espirituales operando, puede tener control de la palabra, porque el mundo espiritual obedece a la voz, a la frecuencia espiritual. Por eso, cuando Pedro estaba pescando toda la noche y no había pescado nada, Yeshua, cuando suelta la palabra, dice, mira, tira la red por la mano derecha. Todo eso son códigos espirituales. La derecha está hablando de una dimensión que te conecta al mundo superior. En Cábala, el lado derecho hace referencia a la Sefirot de Jogma, la dimensión llamada Abba, la dimensión que me conecta con los mundos de los milagros. Y Yeshua, en el momento que suelta la palabra, altera las leyes cósmicas y se pone en el plan donde estaba Adán. Recuerde lo que dije ayer en el mensaje. Adán gobernaba el mundo cósmico. Adán gobernaba el mundo natural. Adán tenía el poder de fructificar la tierra solamente con la palabra. Hasta cuando peca, se le maldice a Adán para que, a través del esfuerzo, pueda Adán fructificarla después, arando la tierra, cultivándola. Pero antes de eso, Adán multiplicaba la creación con el poder de la palabra. La reproducción en el mar era con la palabra. Créense, las aves, Dios las creó, pero Adán tenía que multiplicarlas. ¿Me doy a entender? Dios diseñó el plano, pero Adán era el que lo materializaba. Entonces, cuando Yeshua le dice a Pedro, tira la red por la mano derecha, que es un código espiritual, como dije anterior, en ese momento el mar comenzó a multiplicar peces, alteró las leyes cósmicas. Yeshua alteraba las leyes de causa y efecto. Entró a esta fiesta alterando las leyes espirituales. Todos estaban esperando algo y este paralítico no sabía cómo entrar. Mira lo que dice el verso 6. Cuando Jesús lo vio tirado en el suelo y se enteró de que ya tenía mucho tiempo de estar ahí, Yeshua le preguntó, ¿quieres ser sano? Fíjate la pregunta que Yeshua le hace a, a este paralítico. Este paralítico estaba siendo controlado por el sistema cósmico, donde sus sentidos todavía estaban siendo naturales. Entonces, cuando Yeshua le dice, ¿quieres ser sano? Obviamente para eso él estaba ahí, para ser sano. Y la respuesta de esta persona fue, es que no tengo quien me meta al estanque. Antes que quiero ir, ya otro me ganó, me adelantó. Pero Yeshua no le estaba diciendo eso. Y eso muchas veces nos pasa porque estamos tan controlados por el sistema que controla este mundo que no nos deja ver y oír las cosas o las frecuencias espirituales. Voy a volver al verso inicial, como decía el verso 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu que ha recibido el mundo, sino que hemos recibido el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. No hemos recibido el espíritu que controla a este mundo. Y el espíritu que controla a este mundo es el espíritu que no te va a dejar a ti cumplir tu propósito, amado hermano. Se te va a levantar oposición, se te va a levantar distracción, se te va a levantar una u otra cosa que te va a impedir a ti conectarte al mundo espiritual. Por eso hay algo que yo siempre hablo con mi esposa y le digo, las excusas es el lenguaje de los mediocres. No tenemos que tener excusas en nuestra boca, porque siempre van a ocurrir cosas que te van a impedir hacer lo que te corresponde para la espiritualidad. Tú te quieres o quieres comenzar una actividad espiritual y te va a ocurrir algo.
que el vecino, que en tu trabajo te van a llamar o te va a pasar una u otra cosa en tu familia. Y siempre vas a tener una u otra excusa que te va a impedir a ti elevarte o cumplir tu propósito. Por eso tenemos que vencer las excusas. ¿Y cómo las vencemos? Con la decisión personal, la autodisciplina de que pase lo que pase, las situaciones se tienen que acomodar a mí, no yo a las situaciones. Y eso tenemos que aprenderlo. Nosotros tenemos que adecuarnos, o sea, perdón, las situaciones se tienen que adecuar a los programas que nosotros tenemos, no nosotros a las situaciones externas, porque de lo contrario jamás vas a poder hacer algo. Este sistema está diseñado para tenerte a ti en modo automático, peleando con tu vecino, peleando con tu adversario, peleando con la iglesia del otro lado, peleando con la religión acá, que estos usan velos, esto dan gloria a Dios, estos usan chaval, estos prenden vela, etcétera. Esa es la mente animal. La mente natural, la mente espiritual entiende que esas personas necesitan conocer la unicidad, que todos somos uno para el eterno. Me está quedando poco. Y dice que Yeshua le dijo, levántate, recoge tu camilla y anda. Este paralítico tomó su lecho y empezó a caminar. A medida que iba caminando, pasó lo siguiente. Hubieron parte de algunas sectas que le dijeron, ¿por qué estás caminando si hoy día es día de reposo? Así comienza la mente dual, la mente animal. Empieza a criticar las acciones positivas que alguien puede hacer, sino que se enfocaron en que estaba caminando y más encima era Shabbat. Así actúa la mente natural. En vez de apoyar las cosas buenas, las critica. Hay gente que prefiere criticar que estar contento de que una persona de una u otra forma se conecta con el Creador. No importa la forma, amado hermano, si lo hace dando gloria a Dios, si creyendo la Trinidad, si creyendo en lo que sea, pero es preferible que haga eso antes que esté robando, asesinando o violando. Hay personas que prefieren ver a una persona en pecado que verlo buscando de una u otra forma la espiritualidad. Eso se llama hipocresía religiosa, amado hermano. Y de eso tenemos que arrancar. De eso tenemos que librarnos. Así que tenemos la oportunidad de nosotros tomar el control, de abrir nuestros sentidos espirituales para que podamos entender, como dice una escritura, la buena voluntad del Eterno, perfecta y agradable. Shalom, mis amados hermanos, se nos acerca esta fiesta en donde vamos a poder tener el control. Y ese control nos va a llevar a nosotros a manejar la realidad que nosotros queremos ver y queremos vivir. Esa realidad la puedes diseñar tú desde ahora en adelante. Evita sumergirte en cosas naturales, mecánicas, y no tengas una mente natural. Por eso, después de todo lo que yo dije, usted saca sus propias conclusiones y vea qué mente tiene, natural o animal. Si tiene una mente espiritual, es la oportunidad que comience a proyectarla. ¿Salón? Vamos a responder algunas preguntas acá.